Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? Estas imágenes que estás viendo no pertenecen al Padrino ni a ninguna otra película de Marlon Brando. Así es. ¿Estás sorprendido? No te preocupes, que no sos el único. Me pasó exactamente lo mismo cuando por casualidad y sin información previa me topé con este tráiler. Te explico. Lo que estamos viendo son imágenes de la nueva película protagonizada por Billy Zane. ¿Te suena? Hablamos para los más jóvenes del malo de Titanic y para los no tan jóvenes de El Fantasma. La película de título Waltzing with Brando o Bailando con Brando en español abordará un periodo de 5 años comprendidos entre finales de los 60 y principios de los 70, cuando el actor compró el atolón privado de Teti Ahora en el Pacífico Sur, en el que él y su arquitecto trabajaban para transformar la isla en un entorno ecológico. Y por supuesto fue convocado por un joven casi desconocido llamado Francis Ford Coppola para trabajar en una película de mafiosos. Oferta que, dadas las circunstancias, Brando no pudo rechazar. Waltzing with Brando, dirigida por Bill Fishman, recrea momentos de 2 de las películas más emblemáticas de Brando: El Padrino y El Último Tango en París. El guión está basado en las memorias escritas y publicadas por su arquitecto. Si bien son muchos los actores que alguna vez han interpretado a Brando, por ejemplo, en 2022 pudimos ver a Justin Chambers en Su piel en la serie The Offer, y también en 2024 se ha estrenado María, una película que narra la controvertida producción del Último Tango en París, en la que Matt Dillon encarna al famoso actor. Tengo que decir que estas imágenes que muestran a Zane como Brando, sin dudas hasta el momento, son las más parecidas a un Brando real. Tanto que vuelvo a repetir que por un momento llegué a pensar que eran fotogramas de las películas originales. Quizás esto tenga que ver con que parte del vestuario, la peluquería y el maquillaje fueron los que utilizó el mismo Brando en su momento. La verdad es que a mí el tráiler me creó bastantes expectativas. Primero, porque se ve muy bien. Segundo, porque el periodo de esos años es muy interesante. Estamos hablando de un Brando completamente consagrado, pero muy excéntrico y problemático para los grandes estudios, que atravesaba un divorcio complicado y polémico, a la vez que se convertía en un activista por los derechos del medio ambiente y otras causas que hoy son comunes, pero 50 años atrás no lo eran tanto. Y tercero, porque más allá del maquillaje, para interpretar a Brando, uno de los puntos más importantes, sin lugar a dudas, es la voz. Y por lo que veo y escucho, Zane puede en ese sentido estar a la altura. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? El resto del reparto es también bastante interesante. Tenemos a Jon Heder como el arquitecto, a Richard Dreyfuss, que tengo muchísimas ganas de ver, Camille Rassat, Alina Huffman, Tia Carrere y James Jagger. En una entrevista reciente, Zane, que además de ser protagonista, es coproductor, dijo que en su época a Brando muchos estudios le dieron la espalda por decir lo que pensaba. Actualmente Zane y Fishman se encuentran en Cannes, intentando que alguna distribuidora se interese en este proyecto independiente. Ojalá que así sea. Y en este festival, cuando le preguntaron acerca de la película, Zane declaró: es una carta de amor a Tahití, a él y a su pasión. Además, y no menos importante, los productores han prometido que el 5% de las ganancias de la película serán enviados a los residentes de Teti Ahora. Esto como una forma también de homenajear a Brando. Tengo que confesarles que antes de hacer este video, revisé la filmografía de Zane, del que hacía mucho tiempo no tenía noticias. Y si bien me he encontrado con que es muy amplia y ha seguido trabajando últimamente, es verdad que no ha tenido papeles en producciones relevantes. Este ejercicio me sirvió para recordar una película algo olvidada, en la que el actor hace un muy buen trabajo como villano. Y me gustaría recomendarles. Se trata de Calma Total de 1989, película que revisioné ayer y disfruté muchísimo. Trata de una pareja que se encuentra de vacaciones en alta mar con su yate. Hablamos de Sam Neill y Nicole Kidman. De repente avistan un barco de aspecto extraño y ven un pequeño bote con un hombre que se acerca y les explica que su barco se está hundiendo. Si bien la pareja tiene dudas, terminan ayudándolo sin saber que todo terminará transformándose en una gran pesadilla. Continuando, la verdad me gustaría que esta película funcione. Primero, porque entiendo que sería una gran oportunidad para que Zane, que considero un actor algo infravalorado, pueda ser reconocido con el mérito que se merece alguien que está apostando a un proyecto independiente de un tipo de cine que sabemos hoy lo tiene muy difícil con las nuevas tendencias. Y segundo, quizás las nuevas generaciones se interesen por la filmografía de Marlon Brando, con sus altos que son verdaderas joyas y también sus bajos. Pero sobre todo que sepan que existió una época en que algunos actores con un gesto,
una frase o una mirada emocionaban más que el mejor de los efectos digitales realizados por decenas de personas en un estudio de animación. Y ahora, como bonus final, te cuento que la película tiene escena postcréditos. Eso sí, spoilers, claro. Si no querés enterarte, gracias por ver. Para los que se quedaron, les cuento. A forma de homenaje, al final de la película veremos imágenes inéditas de la grabación de Superman de 1978 de Donner, en donde Marlon Brando, interpretando a Jor-El, intenta recordar el nombre de su hijo, además del guión, sin demasiado éxito. Esto no quita, claro, que su papel al principio de la película es una maravilla. Pero ya dejaba ver un cierto desencanto por parte de Brando con la industria y el final del nuevo Hollywood. Opinión personal, Apocalypse Now para mí es su último gran trabajo. Y La Fórmula de 1980 sería la película que de alguna manera marcaría su declive. Ahora, si querés escuchar la historia más increíble, divertida y alocada de una película protagonizada por Brando, en la pantalla final te dejo uno de los mejores podcasts, a mi criterio, de este canal. Te aseguro que las risas están aseguradas. Nada más. Gracias por llegar hasta acá. Espero tu comentario, quiero saber tu opinión. Saludos y nos vemos en un próximo video. Ralph, whatever your name is. Just cut. We'll just pick it up.